buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición del Noticiero Popular de Barricada TV, acá en IMPA, en la primera fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras desde el año 1998. Damos comienzo así a esta edición y nos vamos directamente para La Rioja, en donde el domingo último la jueza María Eugenia Torres, del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género número 1 de La Rioja, bajo la carátula de desobediencia a la autoridad, dio la orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo. Esto se llevó adelante por una investigación que está siguiendo la periodista de abuso sexual de una menor de 6 años por parte de su abuelo paterno. Allí en el allanamiento se ordenó el secuestro de dispositivos electrónicos y documentos o información relacionado al caso que la periodista lleva adelante. La periodista ya había sido intimada en otra oportunidad, hace 2 meses, para que deje el caso Arcoiris. El caso se llama Arcoiris porque es un nombre ficticio para resguardar la identidad y proteger la integridad de la niña. La menor ya había manifestado con su madre que no quería volver a la casa de su padre porque allí es donde vive el abusador. Ya había sido, la menor había dicho que había sido agredida ya varias veces y parece ser que primó por encima, y digamos otra cosa, que la madre había sido, había pedido una búsqueda y detención porque ella no enviaba a su hija a la casa de su abusador. Precisamente esto se dio porque parece ser que prima más el reglaje de la visita de los menores a la casa de los padres que están separados por encima de la integridad física de la niña. Digamos que el caso Arcoiris se llama así por lo que ya habíamos dicho antes, por la protección de la identidad de la niña y que además tras la lucha de organizaciones y de asociaciones junto a la Dirección de Acceso a la Justicia y al Ministerio de Seguridad de La Rioja, quedó sin efecto este pedido de detención de la madre de Arcoiris. Por otro lado, si bien esto se detuvo, parece ser que a nivel libertad de prensa y libertad de expresión, eso no se da en este caso precisamente por lo que sucedió con la periodista a la que hacíamos alusión hace un ratito atrás. Creemos que tanto la justicia como el Estado de La Rioja está entorpeciendo estas libertades y también está entorpeciendo la investigación del caso de abuso de esta menor. Pero bueno, para hablar mejor de este tema es que estamos en comunicación con Manuela Calvo. Manuela, te damos la bienvenida al noticiero de Barricada TV y te agradecemos por tu tiempo y para arrancar te queríamos preguntar ¿cuáles fueron las últimas novedades que tenés sobre tu caso? Hola Manuela, no te estaría escuchando, se está entrecortando la comunicación. Sí, bueno, ahí vamos a ver si podemos entablar mejor una comunicación. Recuerden que cada vez que tenemos una comunicación vía internet dependemos de los proveedores, ¿no?, que nos brindan el servicio y que tanto en origen como en destino debemos tener una buena señal para llevar a cabo una buena comunicación. Dicho esto, bueno, repetimos que estamos en comunicación con Manuela Calvo, la periodista que el domingo pasado sufrió el allanamiento. Manuela, ¿me escuchás? Escucho y te veo perfecto. Perfecto. Yo te escucho un poco entrecortada. Te preguntaba, para arrancar, ¿cuáles eran las novedades que tenías? Bueno, hoy me citan para decirme por qué tengo una denuncia penal. Todavía no sé y realmente por razón que aducen para la denuncia penal me parece... Manuela, vamos a hacer una cosita, discúlpame que te corte, pero sigue siendo defectuosa la comunicación vía internet. Vamos a llamarte por teléfono, que ahí vamos a tener una mejor comunicación. Vamos a un corte muy cortito y ya podemos hablar después de la tanda.
Bueno, y de vuelta en el piso, estábamos hablando en el bloque anterior con una comunicación que teníamos con Manuela Calvo, recordemos periodista que fue allanada el domingo pasado por una orden de la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género número 1 de La Rioja. Bueno, Manuela, te damos nuevamente la bienvenida y te agradecemos por tu tiempo y te preguntaba en primera instancia, bueno, ¿cuáles eran las novedades que tenías sobre el caso? Bueno, a mí me citaron esta mañana, yo pensaba que era declarar, porque vi que era una citación, pero no, era para contarme cuál es la denuncia penal que está en mi contra. Cuando me entero del motivo, menos entiendo cuál es el criterio de la jueza para haber ordenado este allanamiento. Yo tengo, desde febrero, una autosatisfactiva, una orden judicial cautelar para cuidar a la niña, porque estaban muy preocupados que yo la expusiera y vulnerara sus derechos. Entonces, como yo estaba pronta a estrenar un corto de ficción de dibujos animados, que no era particularmente el caso, sino del problema estructural que atraviesa este y muchos casos, que son las vinculaciones forzosas, la tortura de las vinculaciones forzosas, yo, en el proceso de investigación de un documental, que era del documental del caso particular, a mí me superan las emociones, entonces decido salirme del periodismo y hacer este corto de ficción para comunicar esos sentires o esas emociones que no vienen al caso periodístico, pero que me parecía que era muy importante que las empatizáramos con perspectiva de la infancia. Entonces, este corto de ficción encerraba todos mis sentimientos al respecto en un imaginario de cómo se sentiría una infancia viviendo, atravesando esta situación. Obviamente me inspiró el caso original que yo venía investigando, pero no es un corto que tuviera datos sobre la causa ni nada por el estilo, y es de dibujos animados, digamos, no tenía la reproducción de imagen de ninguna infancia. Entonces, cuando yo estoy por estrenar este corto, a mí me llega una medida autosatisfactiva que me lo prohíbe. Me prohíbe publicar un corto, film, documental, cualquier cosa que esté vinculada con el caso. Manda a la policía a la fecha del estreno, que era un estreno institucional. Le mandan notificación al gobierno que no podía dar publicidad sobre este corto. Bueno, criminalizan absolutamente un dibujito animado de 3 minutos que sí denunciaba al sistema judicial por torturador de infancias, y de paso, cañazo, me censura porque yo estaba trabajando desde abril del año pasado, y además me obliga a bajar todas las publicaciones que tuvieran una referencia directa o indirecta con el caso. Censura previa y posterior, digamos, o sea, todo eso, y soy la única persona, digamos, que bajó publicaciones referidas al caso. Digo la única persona, ¿por qué? Porque yo cuando llego y empiezo a investigar esto, era un caso donde justamente había una niña muy expuesta, muy revictimizada, y cosas del expediente han sido publicadas, cosas súper sensibles que jamás debieran haber visto la luz,
por parte de la defensa de los que estaban denunciados de abuso. O sea, lo estaba pensando mientras lo decías, que después lo mencionaste, ¿no? Lo de censura previa. Evidentemente utilizaron esa animación, ese corto, ese fílmico que estabas realizando con la excusa para que no saliera la investigación que vos estabas haciendo sobre el caso Arcoiris, independientemente de que el corto tampoco exponía ninguna cuestión violenta de violencias de niñas, ¿no? Algo así sería. Claro, bueno, es duro, es un corto muy duro porque es una temática muy dura, pero no es una temática que tenga un contenido que tenga un objetivo de revictimización o que vaya a divulgar o a exponer a ninguna de las infancias que atraviesan situaciones. Si yo me voy justamente al ámbito del tema del corto, es porque yo en el documental no iba a poner absolutamente nada de la niña y me pesaba mucho su ausencia y su voz, ¿no? Porque estamos hablando de un problema de adultocentrismo, pero al mismo tiempo yo tenía la imposibilidad de, por más que exista la posibilidad, porque sí existe la posibilidad y hay guías y todo para entrevistar a niños, no era para mí algo que yo quisiera hacer, ¿no? ¿Cómo iba a ser mi documental? Yo ya había sacado un documental y quiero sacar del mismo tipo. El primero que había sacado se llamaba Mala Víctima, que es de otro caso judicial que estaba en proceso. O sea, lo hice antes de que fuera el juicio y hoy la persona que estaba revictimizando por televisión a Paula Sánchez Freda, Patricio Pioli, que es un caso testigo de violencia digital en la Argentina. De hecho, Paula Sánchez Freda estuvo debatiendo en el Congreso de la Nación por la ley que necesitamos para tipificar como delito la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento. Entonces es un caso emblemático de un tema urgente. Entonces este primer documental que yo hago tiene mucha repercusión e incluso es citado durante todo el juicio como si fuera una desventaja para el que actualmente está condenado, y quería hacer la misma temática. Una vez que yo presento este documental, quería hacer lo mismo pero con este caso, porque había observado una conferencia de prensa revictimizante tremenda y cuando me pongo a observar el tratamiento de la información, digo, chao, muchísima violencia mediática, y eso es lo que yo quería hacer con mis documentales. Contrastar la violencia mediática y la violencia simbólica y la revictimización que se da por televisión o los medios con los sentires y pensares de las sobrevivientes a las que las afecta, ¿no? Para poder hacer una concientización del daño que hacemos para obtener justicia o algo cuando nosotros tenemos este ataque sistemático contra las víctimas de violencias de género, sobre todo de violencias sexuales, que suelen ser muy estigmatizantes. Manuela, volviendo al allanamiento que sufriste el domingo, ¿me podés contar algo de eso? Por un lado, de manera sintética, porque estamos con el tiempo muy corto, y por otro lado, no quiero dejar de preguntarte de cómo continúa esto, si sabés, y si me podés aportar algo del caso Arcoiris. Bien, la cuestión es que a mí me censuran porque este agresor que yo investigaba no quiere sufrir el mismo destino que el anterior documental. Entonces, me hace esto, tiene la jueza se lo da, es la jueza Payaro la que a mí me ejerce censura previa. No hay mayor escándalo en los medios ni nada, y yo no vuelvo a hablar del tema, no vuelvo a hacer ninguna publicación, borro todas las publicaciones acatando la orden judicial y, bueno, yo no hablaba de la temática, me enteraba de las cosas, estoy en contacto con las sobrevivientes, pero no divulgaba eso públicamente, ¿no? Sí he sido fuente de información de mis colegas, pero no quería desobedecer la orden justamente porque quiero pelearlo en el ámbito legal. No tuve la oportunidad todavía de defenderme de esa censura, quiero quitarme ese bozal y como estaba en el proceso de conseguir quién me iba a patrocinar, yo estaba respetando la orden, aunque me parecía injusta. Pero, sin embargo, de golpe me llega un allanamiento por violar esa orden que yo no violé. Y hoy me entero que la razón por la cual a mí me allanaron es porque el progenitor aduce que yo violé la orden porque él tiene un video filmado de la niña que actualmente está circulando en redes sociales, en donde la niña dice que yo la amenazo con que si ella va con su papá, entonces su mamá va a ir presa. Te pongo en contexto, porque si bien no puedo hablar del caso, es como imposible no dar esta explicación, ¿no? O sea, él a mí me censura para cuidar que no se exponga a la niña,
Actualmente él está exponiendo a esa niña para tratar de escracharme y o hacerme una causa penal y que me allanen o justificar un allanamiento que no tiene sustento. Y encima, todo lo que se veía en medios locales, por lo menos, era él exigiéndole la justicia que la madre pase en prisión. Entonces, ¿por qué voy a amenazar yo a una niña de algo que él está pidiendo por televisión? No, terrible, Manuela. Bueno, te agradecemos desde ya profundamente por tu testimonio. Queremos decirte de que, bueno, las cámaras están prendidas para cualquier tipo de situación o de denuncia que quieras hacer. Acá en Barricada TV vas a tener aire y, bueno, nosotros seguimos el caso por cualquier novedad que surja más adelante. Bueno, mañana me van a hacer la pericia de los equipos que me llevaron para lo que dice en la notificación, copiar bit a bit todo lo que hay en mis dispositivos, todo mi contenido. Te están haciendo inteligencia. Una violación, claro, exactamente. Para mí es espionaje porque soy activista feminista. Manuela, muchas gracias te vuelvo a repetir, por la comunicación, por tu tiempo y bueno, estamos acá pendientes de lo que suceda. Dale. Muchas gracias por dar visibilidad y por favor no se olviden de cabeza. Totalmente. Muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, ahí pasó Manuela Calvo, nosotros nos vamos a un breve corte y seguimos con más Noticiero Popular. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ya diciembre. ¿Cómo trabajamos en la Defensoría del Público? Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Si la denuncia es sobre una vulneración de derechos, la analiza un equipo interdisciplinario y si es necesario examinar una pieza audiovisual determinada, se ubica el material y se le deriva al área de investigación y monitoreo. Y en el área de protección de derechos, un equipo de abogadas y abogados realiza un dictamen jurídico para verificar las presuntas vulneraciones a la normativa de derechos humanos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo.
En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Además, a pedido de universidades, medios audiovisuales, productoras o grupos de periodistas, brindamos capacitación sobre el tratamiento responsable de la información sobre la pandemia y la campaña de vacunación, sobre géneros, trata de personas, sobre las noticias de suicidios o de consumos problemáticos en medios audiovisuales, también en accesibilidad y en niñez y adolescencia. Acompañemos el desarrollo de nuevos medios comunitarios, indígenas y campesinos. Ahora que ya sabes cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800-999-3333 de 10 a 17 o entrar a www.defensadelpublico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. Bueno, volvimos al noticiero y bueno, recordemos que hoy es 7 de junio, hoy es el Día del Periodista. Precisamente en esta misma fecha, pero en 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, por eso que se hace alusión a esta fecha en el Día del Periodista. Recordemos también que en este contexto de conmemoración nos gustaría remarcar que en la ciudad de Buenos Aires la mitad de las personas que trabajan en prensa cobran menos que la canasta básica establecida por el INDEC, según el CIPREVA. Además, como integrante, Barricada TV, como integrante de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, nos parece necesario remarcar que en la actualidad solo el 1% de los medios se lleva el 68% de la pauta publicitaria, lo que se visibiliza la necesidad urgente de una ley que regule y democratice esta herramienta. En esta línea reclamamos también que se evite el apagón cultural, que se produciría si el 31 de diciembre el Congreso no trata el proyecto de ley que extiende los fondos específicos de los cuales dependemos diferentes sectores del arte, la cultura y la comunicación popular. También exigimos en inmediato que sea llamado a concurso de licencias para las televisoras sin fines de lucro, que se encuentran operativas desde hace más de 10 años, como es el caso de Surajó, de Proa Centro y de Giramundo. Por otro lado, nos gustaría recordar que desde 2018 Barricada TV tiene la habilitación definitiva para estar en el cable. Sin embargo, por decisión de Telecentro y de Flow, ex Cablevisión, se ignora de manera arbitraria esta disposición.